teórico vamos a ver las plagas del cultivo de girasol. El cultivo de girasol es un cultivo en el que vamos a tener entre 2,5 y 3 plantas por metro. Por lo cual, en este momento, en esta etapa de emergencia, hasta 3-4 hojas, todas aquellas plagas que afecten al cultivo nos van a reducir el número de plantas que queremos lograr por metro. Por lo tanto, hacia el final del ciclo vamos a tener menor cantidad de plantas y obviamente menor rendimiento. ¿Qué plagas encontramos en este momento? Muchas de las plagas que ustedes han visto como plagas comunes a todos los cultivos, como pueden ser el complejo de insectos del suelo, la mosca de la semilla, el grillo rubio, el siete de oro y las orugas cortadoras. A su vez aparecen otros insectos como son el genebriónido del girasol, Chaulaniatus o larva terciopelada, el gorgojo de girasol, la chinche diminuta, que también está desarrollada como una plaga común, y las hormigas y tucuras, lo mismo que antes, es una plaga común. ¿Qué pasa con los daños que nos pueden hacer estos insectos? Nos pueden dañar semillas en el proceso de germinación, cuando las semillas se han bebido y comienza a germinar y a segregar hormonas que atraen a plagas que pueden dañar semillas. También podemos tener daños en raíces o en plántulas que están emergiendo. Todo esto nos va a llevar a una reducción en el stand de plantas, es decir, no vamos a lograr obtener el número de plantas deseado. Es un cultivo que no compensa, que no ramifica, digamos, no tiene ninguna estructura de compensación, como puede ser macollajes, ramificación, por lo cual es muy importante cuidar lo que es el número de plantas que queremos lograr. Respecto a estos grupos de insectos, vamos a desarrollar aquellos que son un poquito más específicos de este cultivo, como puede ser el siete de oro, seguramente este insecto lo conocen, pertenece al orden Coleoptera, familia Malaquidae, anteriormente clasificada como familia Dacitidae, es el siete de oro, Astilus atromaculatus. Se menciona que el adulto, como ven acá, puede ser polinófago, es decir, alimentarse de polen, presentarse en sorgo, en girasol, en cultivos que están en floración. A veces se los puede llegar a tomar como dañino, pero en otros casos es benéfico porque ayuda a la polinización. Mientras que lo importante, como es dañino por el daño que hace, es la larva. La larva se encuentra en los primeros centímetros del suelo y nos puede dañar la semilla, si bien no es una larva que se la encuentra en profundidad, pero puede afectar la semilla y también nos puede comer la parte basal de las plantas, es decir, los tallos, por lo tanto son plantas debilitadas. La chincha diminuta pertenece a Hemiptera heteróptera, familia Ligaire. Nombre común es chincha diminuta, pero la especie es Misocimula. También se la conoce como la chincha ojuda porque ven los ojos prominentes que tiene. Esta es una ninfa, también con ojos muy prominentes. Los esbozos alares, que es esto, que son las pterotecas, esos estuches donde desarrollan las alas, y se las diferencia por los segmentos antenales. Acá tenemos 4 segmentos antenales, y aquí también, pero el número de segmentos de antenas va variando a medida que transcurren los estados ninfales. Los élitros son bien translúcidos, y esta chinche, lo que está, es muy común que esté presente en malezas, así permanece en el lote alimentándose de malezas, hasta que en un momento cuando nosotros sembramos el cultivo y realizamos un control de estas malezas, esas chinches se pasan de las malezas hacia el cultivo que sembramos.
por eso lotes enmalezados favorecen la aparición de estas chinches, como puede ser la moqueta, la bolsa de pastor, y todo lo que son nabos, navillos, mostacillas. Allí es donde aparece o se alimenta esta chinche. El daño puede presentarse en los cotiledones a causa de su alimentación, se produce una clorosis, se empiezan a marchitar los cotiledones, deterioran, puede haber muerte de los mismos, dependiendo el momento de ataque y la densidad de chinches. También puede afectar en las plántulas, lo que son los ápices foliares, por lo tanto afectar el desarrollo y el crecimiento de las plantas. En general es una chinche que se presenta en manchones en el lote, entonces puede haber sectores del lote que requieran una resiembra. También, si bien lo más importante es el daño en lo que es las etapas de emergencia, también puede aparecer hacia finales del cultivo en lo que es el botón floral, y allí lo que hace es alimentarse, digamos, del botón floral, alimentarse de estructuras de este botón floral, o ya cuando el cultivo ha florecido, está formando granos, entonces provoca disminución en el rendimiento. Acá hay más fotos, ven que siempre es una chinche que es muy común verla en la etapa de floración. No está estimado número de chinches por capítulo o número de chinches por plántula, cuánta es la reducción que pueden realizar de los cultivos, pero ha habido campañas y momentos en los que se han realizado aplicaciones para controlar a este insecto. Bueno, como les decía, no hay un umbral para chinche y es muy dificultoso contarlas por el tamaño que tienen. Lo que sí es importante observar en las primeras horas de la mañana o al atardecer, en el momento que es más fácil detectarlas, son más visibles. Y una recomendación importante es efectuar, digamos, barbechos tempranos. Como dije antes, es una chinche que es frecuente encontrarla en lotes enmalezados. Entonces, evitar ese enmalezamiento, porque allí es donde se multiplican y se hospedan las chinches. Entonces, si evitamos eso, cuando nosotros sembremos, si tenemos un lote limpio de malezas, probablemente no vamos a tener problemas con esta chinche. La larva terciopelada, que también mencioné al inicio, la dañando en esta etapa del cultivo, el adulto es este que ven acá, este cascarudo, porque pertenece al orden Coleoptera, familia Cantaridae. Chaulaniatus scriptus es la especie. Si bien acá les muestro el adulto, la larva es la importante. Escarabajo escrito se le llama el adulto, pero la larva es aterciopelada por el aspecto que tiene. En siembra directa, con gran cantidad de rastrojo, con mucha cobertura sobre el suelo, es donde preferentemente vamos a tener daños con esta especie, porque es allí donde se oculta la larva. Esta es la larva, tiene una cabeza castaño rojiza, y el aspecto es de un terciopelo, es una larva pilosa, pero este es su aspecto que tiene de allí el nombre de larva aterciopelada. Es aplanada dorso-ventralmente y la cabeza de este color particular. Lo que hace esta larva es roer, alimentarse del cuello de las plantas, también de los cotiledones. Muchas veces el daño no llega a parcial y no llega a cortar plantas. Esta va a ser una planta que comienza a desarrollarse, pero debilitada. Entonces, cuando tiene mayor peso, por alguna tormenta, por vientos, puede ser que estas plantas vuelquen. Entonces, ese es un daño posterior a consecuencia de la alimentación de las larvas. Aquí se observan el tejido necrosado, producto de la alimentación de las larvas.
Dentro del orden Coleoptera aparece este llamado gorgojo de girasol de la familia Curculionidae. Esta es la misma familia que ustedes vieron como los gorgojos, como complejos de insectos de suelo, junto con gusanos blancos y con gusanos alambres. Es la misma familia, pero diferente especie. Diferente especie y distinto tipo de daño. Listroderes argentinensis o Listroderes costirostis son las dos especies que más frecuentemente se encuentran. Miren, tiene la cabeza prolongada en un rostro, particularmente es algunos especímenes de esta familia, y tiene esta antena que denominada génico por este ángulo de 90 grados que forma entre el escapo y el flagelo, y capitada, génico capitada porque tiene los antenitos apicales dilatados. Bueno, aquí les marcaba algunas de las manchas que se utilizan para identificar y reconocer a los adultos de esta especie. Entre adultos, diferentes géneros o especies se reconocen muchas veces por la distribución de colores y de manchas que tienen. El daño lo realizan desde emergencia hasta los 30 o 40 días de emergido del cultivo. Acá observamos las larvas. La larva típica, Curculionidae, esa forma de bote invertido, si hacemos un corte transversal, colores blanquecinos, amarillentos. Esta es la pupa en el suelo y aquí vemos el adulto. Lo que hacen las larvas se alimentan de la parte basal del tallo, ya sea por debajo o por encima de la superficie. Lo que hacen es dañar el cuello de la planta, por lo tanto, cortan esas plantas. Se alimentan externamente, dice aquí, pero lo mismo, pueden llegar a cortarla totalmente. En algunos casos, posteriormente esa planta se quiebra, pero el daño está en esa etapa del cultivo. También aparecen dañando raíces, al igual que los gorgojos que forman parte del complejo de insectos del suelo, a pesar de no ser lo más común el daño realizado a nivel de raíces, sino más preferentemente aquí a nivel de cuello de la planta. También pueden aparecer defoliaciones a causa de estas larvas, y también el adulto es defoliador, pero en etapas tempranas del cultivo. Cuando ya está más desarrollado, no es común encontrar este individuo dañando el girasol. Para monitorearlo es importante detectar antes de la siembra, detectar justamente larvas o adultos previos a la siembra. Y cuando ya tenemos sembrado un cultivo, el muestreo se hace sobre la línea, sobre el surco de siembra, y lo que hay que detectar allí es el número o porcentaje de plantas dañadas, o número de plantas dañadas, y contar el número de adultos por planta. Es complejo el número de adultos por planta, detectarlo por el tamaño que tienen, o sea que hay que ser un buen observador. También dentro de Coleoptera aparece Blastinus punctulatus, dentro de Coleoptera, pero dentro de la familia Tenebrionidae. Tenebrionidae o del girasol, de allí viene el nombre común. La larva es como se le llama falso gusano alambre porque es muy similar a las larvas, esas colores ocres, aplanadas, no aplanadas, esta es más aplanada, sino las larvas de gusano alambre ustedes veían que eran colores ocres y redondeadas. Pero esta larva es muy similar, esas coloraciones, pero es un poco más aplanada. Y este es el adulto, es un adulto bien móvil, que se mueve muy rápidamente, complicado para detectarlo y para observarlo en el cultivo. Tanto adultos como larvas dañan el cuello de las plantas, ven sobre el nivel del suelo o bien apenas por debajo, ese es el daño que hacen. También pueden alimentarse de cotiledones. ¿Qué consecuencia tiene esto?
puede ser que esa planta se pierda o que siga creciendo, pero a posterior va a ser una planta que puede caer o volcar. Acá se observan algunos adultos y los cotiledones comidos. También pueden aparecer dañando raíces y semillas, aunque lo más frecuente es el daño a nivel del cuello de planta y a nivel cotiledonal. En suelos sueltos, preferentemente con secos, o es decir, con buena infiltración, no anegados, es donde principalmente aparece esta especie. Para continuar con el ciclo del girasol, aparecen en la etapa ya de desarrollo foliar y de floración, a partir de R1 hasta R6, R7 es el momento más susceptible del cultivo alrededor de lo que es la floración. ¿Qué es lo que hay que cuidar acá? Se tiene que cuidar el capítulo y las flores. Es muy importante cuidar lo que es el área foliar, es decir, conservar la mayor cantidad de área foliar, que va a ser la que va a aportar los fotoasimilados para el llenado de granos. Aparecen las orugas defoliadoras, que son las plagas claves del cultivo de girasol. Aparece un díptera, una mosca, que es Melanodromisa. También aparecen chinches, dañando el capítulo de girasol. Y aparecen lo que son aves, tanto palomas como cotorras, en dos momentos. Pueden hacernos daño en emergencia, en estado de plántula, y un daño muy importante es el que realizan hacia finales de ciclo, cuando tenemos finales de llenado de granos. El daño aquí es muy importante y las pérdidas a causa de aves, tanto de palomas como de cotorras, es muy elevado. Es una plaga que a veces limita, que esté presente esa plaga limita la producción o restringe una zona determinada para la implantación de este cultivo. Dentro de las orugas defoliadoras, Rachiplusia nu y Pseudoplusia includens son dos de las que se pueden mencionar dañando el girasol. Orden Lepidoptera, familia Noctuide. ¿Cómo diferencio ambas? Los adultos se diferencian por esta mancha plateada que aparece en los adultos. En Rachiplusia, en la oruga medidora, esa mancha es una sola que termina en una parte globosa o ovalada, mientras que en la falsa medidora esa mancha globosa o ovalada está separada de la mancha plateada de mayor tamaño. Rachiplusia nu es la oruga principal asociada al girasol, junto con Spilosoma, que ahora la vemos más adelante. ¿Qué daño nos hace? Bueno, aquí tenemos el adulto de Rachiplusia, donde se detalla la mancha esa en color plateado, la larva, que ustedes como la vieron en estados inmaduros, decíamos que era una larva eruciforme, aquellas que tenían hasta 5 pares de espuripedios. La particularidad es que Rachiplusia tiene 3 pares de espuripedios, acá vemos 1, 2 y 3, son las falsas patas. Nos faltan lo que eran los espuripedios en el segmento 3 y 4 del abdomen. Y vemos aquí la pupa rodeada de este capullo de seda que teje la larva previo a empupar sobre las hojas. Este adulto coloca huevos aislados. La larva pasa entre 5 y 6 estadios, aproximadamente entre 25 y 30 días duran la etapa de larva. Luego empupa en esos capullos, en vez de las hojas generalmente. Esta es una forma de resistencia invernal. El periodo de pupa dura aproximadamente 14 días y luego emergen los adultos. Acá vemos el huevo,
diferentes estadios larvales por los que pasa. Dijimos que según las regiones, entre 5 y 6, acá vemos 3 estadios larvales, la pupa y el adulto. El cuarto y quinto estadio larval son los que consumen el 80% de la ingesta total, es decir, son los más voraces, los que mayor capacidad de ingesta tienen. Se dice que la ingesta de Rachiclusia, aproximadamente en todo su ciclo, en todo su estadio larval, es decir, desde la larva 1 hasta la quinta o sexto estadio, consumen entre 50 a 70 centímetros cuadrados. Bueno, recuerden este valor porque es muy diferente a la otra oruga que es defoliadora en el girasol. Y el ataque generalmente es generalizado en todo el lote. Aquí se observan larvas de Rachiclusia alimentándose de las hojas. La particularidad que suele mencionarse en Rachiclusia es que come, como ven acá, la epidermis, come tejido foliar, pero respeta las nervaduras. En que aquí se observan las nervaduras, si bien después, por efecto del viento, de los movimientos, las nervaduras esas terminan rompiéndose, pero siempre queda como como una especie de red, donde está comida todo el área foliar, respetando las nervaduras. Ven acá como una especie de red, es como queda un daño por Rachiclusia. Aquí un cultivo de girasol extremadamente dañado. Encontrar esto así no es frecuente porque este es un cultivo obviamente que no va a producir, que se pierde porque no le queda área foliar, pero es un ensayo donde se dejó esta situación para hacer comparaciones. Y otra oruga defoliadora importante es la gata peluda, que pertenece al orden Lepidoptera, pero familia Arctidae. Spilosoma virginica es la especie. El adulto es una mariposa de color blanquecino, como ven acá, con la cabeza bien pilosa, y la larva, de ahí viene el nombre, la gata peluda, es una larva muy pilosa. Puede tener diferentes coloraciones, hay dimorfismo, según de dónde se esté alimentando, desde más blancas, amarillentas, hasta anaranjadas y marrones. Y también aquí aparece la pupa dentro de capullos en las hojas. Lo que hace adulto ya es colocar huevos en grupos, no huevos aislados. El periodo de larval tiene hasta 6 estadios, pero es más corto, puede culminarse en 20 días. Luego tenemos la pupa en las hojas y también en restos vegetales, y es la forma de pasar el invierno. Y por último, el adulto. Del cuarto al sexto estadio larval es los más voraces y los que consumen entre el 80% de la ingesta total, mientras que los primeros 3 estadios larvales apenas realizan daños en las hojas. El consumo de esta especie es 6 veces más que Rachiclusia, aproximadamente 300 centímetros cuadrados de hoja come en todo este periodo larval, mientras que en Rachiclusia dijimos entre 50 a 70 centímetros cuadrados. Por eso es importante detectar, identificar cuál es la larva que está haciendo daño por la capacidad de ingesta que tiene una diferente a la otra. En general, el control biológico de gata peluda es bastante limitado. Hay un poco de predación y parasitismo en las etapas iniciales, pero es poco el control biológico. Preferentemente se va a estar en las hojas superiores del cultivo, como ya dijimos, es muy voraz, y es difícil su control porque toda esa pilosidad hace que el caldo de aspersión, es decir, toda la pulverización que nosotros realicemos, sea difícil el contacto con la larva para alimentarse, para hacer contacto con la larva.
Acá dice, se tolera menor nivel de infestación. Esto hace referencia cuando nosotros les mencionamos los niveles de daño económico, que es el número, es la densidad poblacional o el número de insectos que me causan un daño económico y que es igual al control, al método de control que yo aplique. Bueno, ¿por qué se tolera menor nivel de infestación? Por esta capacidad de ingesta. Al ser mucho más voraces que Rechiclusianum, una larva de espilosoma consume mucho más en toda su etapa larval que una de Rechiclusia. Por ello es menor tolerancia de individuos en el cultivo. Rechiclusia en general aparece antes, nosotros ya en enero o diciembre podemos empezar a ver daños de Rechiclusia en el cultivo, mientras que el espilosoma requiere de mayores temperaturas y aparece más tarde, aparece generalmente cuando estamos ya en botón floral y en etapas de floración y llenado de granos. En el girasol, como les dije al inicio, es muy importante cuidar el área foliar. Si bien en primera etapa es importante el número de plantas, proteger y cuidar el número de plantas, luego que tenemos el cultivo implantado, es muy importante proteger el área foliar. Es un cultivo que no compensa, por lo tanto, es muy importante cuidar el área foliar que tenemos. El periodo crítico del cultivo para la defoliación, lo más susceptible es en R3, que es la apertura de las inflorescencias. Esa es la etapa más susceptible. Desde el botón floral a inicio de floración y hasta finales de floración, R5, R6, tenemos un periodo crítico para la defoliación. El más susceptible es R3, cuando se abren las flores, y luego que ya pasamos R5, R6 más avanzado, ya comienza a disminuir la importancia de cuidar las hojas, es decir, ya está culminando el proceso de llenado de granos, por lo cual pasa a tener menor importancia o el cultivo deja de ser tan susceptible a la defoliación. El área foliar que desarrolla un cultivo va a depender de su ciclo y por la capacidad de emerger, digamos, la capacidad de producir hojas que tenga. Un cultivar de ciclo corto tiene aproximadamente 20 hojas de capacidad de producir, y lo que eso es aproximadamente 2.900 centímetros cuadrados de área foliar. Miren la comparación con un cultivar de ciclo largo que tiene la capacidad de producir el doble de hojas con casi también el doble de área foliar. Es muy importante cuidar esa área foliar, que es la que nos va a alimentar y nos va a permitir el llenado de granos. El cultivar, la fecha de siembra, bueno, y el nivel de fertilidad del suelo, es decir, la zona donde nosotros desarrollemos el cultivo, condiciona el área foliar que puede desarrollar esa planta. Un cultivo puede tolerar, un cultivo de girasol, hasta un 20% de defoliación. A partir de allí, los rendimientos empiezan a bajar. Entonces ese es el nivel máximo de tolerancia de área foliar que nosotros podemos tolerar de defoliación, no solo por orugas defoliadoras como estas que estamos viendo, sino también como podría ser por tucuras, por hormigas o por cualquier otro insecto o individuo que nos cause defoliación. ¿Cómo vamos a monitorear? Hay recomendaciones que hablan de número de estaciones según la superficie del lote. Por ejemplo, de 25 a 50 hectáreas de lote, que tenga un lote, hacer entre 5 y 6 estaciones, de 50 a 100 hectáreas, 8 estaciones, más de 100, 10 estaciones. Esto es variable y es bastante discutible, pero hay recomendaciones que están hechas. Lo más importante que nosotros siempre recomendamos es recorrer el lote,
no hacer solo muestras en un extremo del lote, sino establecer algún diseño que me permita recorrer todo el lote y distribuir las estaciones en todo el lote. En general son plagas, las defoliadoras, que están distribuidas en todo el lote. Entonces, con un diseño quizás más sencillo, como puede ser una diagonal, podemos estar registrando lo que pasa en todo el lote. ¿Cómo está representada cada una de esas estaciones? Es por número de plantas, es decir, yo me paro en un lugar en el lote y decido hacer, por ejemplo, en ese lugar una estación de muestreo. Esa estación de muestreo va a estar representada por 10 plantas, por 20, por 5, eso lo elijo yo también. Una recomendación es hacer 10 plantas en la línea de siembra, en la línea en el surco. Y que se registra allí el porcentaje de defoliación y el número de larvas mayores a 1,5 centímetros por planta. ¿Por qué mayores a 1,5 centímetros? Porque allí estamos en etapas larvales 4, 5 y 6, es decir, en esos estadios que dijimos que consumían el 80% de la capacidad de ingesta que tenían estas larvas. ¿Cómo hacemos para medir la defoliación? El número de larvas es hacer el recuento del número de larvas por planta. La defoliación, ¿cómo la medimos? Hay una escala que está validada para evaluar la defoliación en girasol. Uno agarra, por ejemplo, 10 hojas por estación de muestreo, pueden ser 2 hojas por planta, si muestreamos 5 plantas, podemos hacer 10 plantas y elegir entre 1 y 2 hojas. Muchas veces hay que hacer de la parte media y superior, las inferiores van a estar ya necrosadas, en etapa de senescencia, por el sombreo y ya porque ya alcanzan su desarrollo. Entonces, sobre esas plantas nosotros la vamos a comparar con esta escala. Ven que acá tenemos marcado lo que es un 20% de defoliación, ahí vemos 5, 10, este patrón de defoliación es el que uno tiene que comparar. No vamos a encontrar hojas, obviamente, con este patrón exactamente igual de defoliación. Lo que uno recomienda hacer cuando tenemos que evaluar defoliación es cuartear la hoja. Decimos, por ejemplo, yo la divido por la mitad y nuevamente por aquí por la mitad para tener un cuarto, un 25% de la hoja, acá un cuarto. Lo que hago es imaginariamente llevar cada una de estas áreas donde falta tejido vegetal a este cuarto. Y así estimo el porcentaje de defoliación. Ven que si yo acá pareciera que tuviera mucho más del 50%, porque esta hoja prácticamente no queda nada, pero si yo hiciera una línea acá por la mitad y traslado todas estas partes defoliadas hacia esta, seguramente completo un 50%. Y todo el restante de tejido vegetal que queda es el otro 50%. Entonces, esa es una manera práctica para hacerlo. Esta escala ayuda, pero una mejor manera es hacer esto de cuartear la hoja. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para controlar estas plagas? Siempre tratar de hacer las aplicaciones en momentos en que no estén los polinizadores presentes sobre el cultivo, como puede ser a la tardecita, hacia el final de la tarde. En el caso de de poder usar productos que respeten la fauna benéfica, eso es lo más recomendable. Y a veces los productos más empleados son piretroides porque tienen bajo costo y elevado poder de volteo, es decir, una muerte rápida de los individuos, pero son tóxicos para abejas, por eso se recomienda la aplicación alejado de los momentos en donde hay mayor actividad de polinizadores. ¿Qué factores podemos tener en cuenta para manejar esta plaga? Como dijimos, el porcentaje de defoliación,
justamente porque el cultivo podemos soportar o tolerar hasta un 20% a partir del cual van a empezar a disminuir los rendimientos. Y también es muy importante detectar el número de orugas que tenemos, el tamaño de las orugas, a qué especie pertenecen esas orugas, y también importante el estado fenológico del cultivo. Como vimos, R3 es el estado fenológico más susceptible a la defoliación, entonces por lo tanto es donde hay que estar más atento a los muestreos. Y una recomendación que siempre hacemos es observar si hay parasitoides o predadores, porque suelen efectuar un buen control biológico de las plagas. El complejo de chinches. El complejo de chinches, hay muchas especies, siempre hablamos de complejo de chinches, a veces hay algunas más dañinas que otras, pero todas pertenecen al orden Hemiptera, suborden Heteroptera, en este caso familia Pentatomide, como vieron la chinche verde, la chinche más común, ninfa de chinche verde. El grupo de huevos puede estar en el envés de las hojas, generalmente tienen forma de barril, colocan entre 60 a 80 huevos. Edesa meditabunda, lo que son conocidas como alquiche, que se diferencia de la chinche verde, por ejemplo, porque ven que los élitros son marrones, no son verdes, como en el caso de la chinche verde. Pone menor cantidad de huevos, en doble hilera, como ven acá, son más translúcidos. Esas son todas chinches, ¿ven? Estos son los huevos en forma de barril, la tapita superior de esos barriles es la que se abre cuando eclosionan las chinches. Y estas son los primeros estadios ninfales. Este ya es un estadio ninfal más avanzado, donde se observan acá los esbozos alares, las terotecas. La chinche de los cuernitos también podemos mencionar. Piezodorus guildini, que es la chinche de la alfalfa, que es verde, pero con esa franja violácea en lo que es el escutelo. Acá vemos los esbozos alares, los huevos son oscuros, negros, también en doble hilera, y acá ven, esto es una vaina de soja. Tiene la capacidad de ponerla no solo en las hojas, sino también en órganos reproductivos. Y dentro de lo que son las chinches, dentro de ese complejo de chinches, también mencionamos a Ataumastus hematicus, que es la chinche roja o la chinche sanguinolenta, por este color que tiene el adulto, un color rojo, morado, pero ya no pertenece, si bien es orden Hemiptera, suborden Heteroptera, pertenece a la familia Coreide. Ya salimos de la familia Pentatomide. En los huevos no tienen esa forma característica de barril, que es típico en la familia Pentatomide, sino una forma más ovaladita. Acá vemos algunas ninfas de esta chinche que tienen esta particularidad en la antena, que tiene una antena abusada. ¿Qué daño nos hacen las chinches? En hojas y en tallos es poco importante. Donde aparece como importante el daño es en la etapa de botón floral, que nos pueden hacer deformar y desecar el capítulo, llegar a imposibilitar la formación de granos. Y cuando ya está el capítulo formado, nos ataca los frutos. Cuando comienza el llenado de granos, entonces nos afecta a los frutos. También nos afecta acá muchas veces la base del capítulo, se alimentan, perforan con sus estiletes la base del capítulo y esto provoca debilitamientos y caídas del capítulo. Acá vemos otra, ahí veíamos a Taumastus, acá vemos la chincha de los cuernos sobre el cultivo de girasol. Ven acá, ahí está la chinche y este debilitamiento del capítulo empieza a necrosarse, puede haber patógenos que ingresen donde se provocó el daño por el estilete de las chinches, entonces el capítulo se inclina y se cae. Acá vemos sobre los aquenios a las chinches. Entonces esos son los daños que hacen. Muy frecuentes encontrarlas en las borduras y no distribuidas en todo el lote, pero eso depende de los años.
La mosquita del capítulo, Ordendiptera, Melanobromisa minimoides, es la especie, pertenece a la familia Agromyzidae. Lo que hace esta mosca es oviponer entre las flores tubulares, que son las flores del centro del capítulo, y lo que hacen las larvas cuando nacen, se alimentan de esas flores y de los granos en formación, pueden alimentarse de los ovarios e impedir la formación de granos, impedir la formación de frutos. También luego completan su ciclo esa larva en pupa dentro de las flores. Ahí vemos, miren el tamaño que tiene la mosquita. Entonces puede consumir flores, el ovario y también dañar granos en formación. Pasan de una flor a otra por la parte basal y así van dañando varias flores, impidiendo la formación de granos. Y por último, mencionamos las aves. Las habíamos mencionado en dos etapas, en la etapa inicial y de emergencia y de primeros estadios de desarrollo, y también la mencionamos hacia el final del ciclo, en la etapa de formación y de llenado de granos. Las palomas se presentan en los dos momentos. Producen daños en emergencia porque se alimentan de cotiledones, dañan plántulas, nos van a disminuir el stand de plantas. Y también nos van a provocar daño en la madurez. Lo que hacen es, como se ve acá, extraer los granos, pero no dañar el capítulo. Uno observa esto, que faltan granos sobre el capítulo, pero el capítulo está sano. A diferencia de las cotorras, que la cotorra lo que hace es dañar el capítulo, es decir, comer las brácteas, que son estas hojas del exterior, digamos, de la parte exterior del capítulo, se alimentan del capítulo, y lo que hacen a su vez es descascarar, es decir, abrir los granos y comerse la semilla. Entonces debajo, en el suelo, lo que vemos sobre el suelo, son todos los restos de semilla, todos los restos del fruto ese sobre el suelo. Miren la diferencia, este es un daño por palomas, donde se come el grano completo y no daña el capítulo. A diferencia de la cotorra, donde además de comerse los granos, como dijimos, descascararlos y comer el interior, también daña el capítulo. ¿Cuáles son aquellas recomendaciones que podemos dar para atenuar los daños por aves? Bueno, rotar cultivos para que la oferta no sea siempre continua. Coordinar fechas de siembra, esto es una recomendación a veces complicada de efectuar, de llevar a cabo, pero lo recomendable es que en una zona donde yo siembre girasol, se haga en la fecha de siembra adecuada y en la fecha de siembra que siembran la mayoría de los productores en una región. Entonces eso va a hacer que la oferta de recursos para la alimentación sea mayor, entonces el daño va a ser menor. En los montes, o donde hay cursos de agua, que también hay montes, ahí es donde se encuentran, anidan las cotorras o las palomas, por lo tanto se recomienda evitar las siembras de los cultivos cerca de esos lugares. El uso de curasemillas puede tener un efecto repelente de palomas, entonces evitamos ese daño al inicio del cultivo. Y lo que sí generalmente se hace es desecar el cultivo cuando comienza la madurez fisiológica. Cuando aproximadamente la humedad del grano es del 28%, lo que se utiliza es desecar el cultivo para cortar el ciclo y minimizar el daño de las palomas o cotorras hacia finales de ciclo. Bueno, esas son las plagas importantes del cultivo de girasol. Además del video, les dejo presente la presentación completa con todas aquellas plagas comunes que ustedes ya vieron desarrolladas en un teórico anterior.